Absceso. Geometría. Y además otra cosa, en línea no pueden ustedes apapachar a sus docentes, no les pueden llevar su pastel de cumpleaños, todo lo que trataban de hacer con sus puntos extras para ganar. La cabeza de res. La cabeza de res, los mariachis que he visto que llevan, todo eso no se perdió. Respiratoria. Entonces, es más difícil, definitivamente más difícil. No se crea, doctor, hay grupos que sí mandan pasteles. No, pero pues, o sea, yo lo veía yo creo que en el horario de las 8 a 9 era lo más frecuente de todos los semestres, porque me tocaba pasar por el pasillo de la universidad, de ahí de las aulas, y digo, otra vez pastel, les decía a los otros grupos. No, apenas trajeron, sí, pues, pero otra vez. Llevan como 3 días a la semana alguna cosa. Esas cosas bonitas de la medicina ya no hay aquí en línea. Gases arteriales. Ok, aquí está. Muy bien, entonces nos quedamos prácticamente a la mitad del capítulo de gases arteriales. No, y además las promociones de las fiestas, las quemas de bata, no, todo lo que se perdió, qué tristeza. Todo el ridículo. Todo eso se perdió. Ok, bueno, ya está. Vamos a entrar a la parte de gases arteriales en relación a la interpretación. Como les dije, al final de cuentas, va a haber gente muy académicamente muy preparada, pero hay otros que vamos más atrasados. Entonces, vamos a tratar de llevar el orden para que todos nos emparejemos y tengamos los mismos conceptos. Entonces, el paso 1 para la interpretación, ¿qué decía que se tenía que ver o hacer? pH. Identificar el valor de pH, ¿no? ¿Y cómo está aquí el valor de pH en esta gasometría? Ajá. Bajo. Alcalosis, ¿no? Por ahí. Acidemia. Tiene un estado de acidemia, así es. Acidemia, y las dos posibilidades, no les estoy poniendo todavía ningún otro parámetro, es basado solamente en ese estado de pH. Las dos posibilidades van a ser que sea de tipo respiratoria o de tipo metabólica. Son las dos posibilidades que vamos a tener, sin tener otro parámetro más que revisar, solamente con eso, ¿no? Entonces tenemos acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Y bueno, vamos a tener un tercer estado. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese tercer estado? ¿El mixto? El estado mixto, que no lo vamos a revisar en estos momentos, vamos a abocarnos solamente a los estados puros, pero pues en efecto puede haber un tercer estado que sea el estado mixto. Entonces, siguiendo con la academia, para hacer el ejercicio y nos quede bastante claro, si es una acidosis respiratoria, el concepto para que sea primario tendría que ser el CO2. El CO2, ¿cómo estaría en un paciente que tiene acidosis de tipo respiratoria? Estaría elevado, tomando en cuenta los valores que tenemos aquí de CO2 de 35 a 45, estaría normal o estaría bajo. ¿Cómo estaría el CO2? Elevado.
Para que sea acidosis, tendría que estar elevado, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro algoritmo, menos de 35, de 35 a 45 y mayor a 45. Y la respuesta correcta sería mayor a 45 para que sea de tipo respiratorio. Para que sea acidosis metabólica, ¿cómo estaría nuestro valor de pH? Pero nuestro valor de bicarbonato. Mayor a 26, Disminuido. de 22 a 26, como trae la literatura, o menor a 20. Para que sea acidosis metabólica, tendría que estar disminuido, ¿no? Entonces, ahí tendremos el ejercicio cuando es de tipo respiratorio y cuando es de tipo metabólico. Dice el segundo paso de la interpretación que hay que ver el valor de CO2, cómo se relaciona con el valor de pH. Y este valor es de 35. Entonces, perdón, de 55. Entonces, ¿cómo se relaciona? ¿Está normal? ¿Está aumentado? ¿Está disminuido? Está en 55. Ya podemos hacer un diagnóstico. Acidosis respiratoria. Acidosis de tipo respiratoria, ¿no? Y bueno, por ahí mencionaba alguna vocecita, no los identifiqué quién fue, me decía los estados de compensación. Y los estados de compensación se van a referir al órgano o el aparato o el sistema contrario al que está llevando el problema primario. Es decir, si el problema primario es respiratorio, la compensación va a ser de tipo metabólica. Y caso contrario, si el problema primario es metabólico, la compensación va a ser respiratoria. Y esas dos compensaciones tienen características así a muy grosso modo. Las compensaciones respiratorias suelen ser rápidas, suelen ser inmediatas. En cuanto el centro respiratorio detecta, acuérdense que hablábamos un poquito hace un par de semanas de los quimiorreceptores cuando hablábamos de disnea. Entonces, los quimiorreceptores al detectar que tenemos el pH en un estado de acidez, el mecanismo compensador va a ser hiperventilar y eso se conoce como respiración ¿de qué tipo? De Kussmaul. De Kussmaul, así es. Entonces, es muy común que llegue a sala de urgencias un paciente con estado de hiperventilación y lo primero que piensa el médico que recibe, este paciente se está muriendo, debe tener una neumonía, llamen al neumólogo o al urgenciólogo o al internista que lo venga a ver. Y pues resulta que lo que tiene, si se acercan un poquito más a ver ese paciente, le toman la gasometría y sorpresa, lo que tiene es acidosis metabólica. Y entonces lo respiratorio, que es la compensación, se llevó de entrada la sorpresa al médico porque estaba intentando compensar ese estado. Muchas de las veces me ha tocado ver pacientes que llegan con ese tipo de respiraciones y los quieren ya intubar. No es la medida primaria, sino la medida primaria sería, si lo amerita, dar bicarbonato y seguramente algunos de estos casos terminarán en terapia sustitutiva. Entonces, la compensación respiratoria es efectiva, es muy rápida. Estamos hablando que se lleva minutos. Desde que se detecta, empieza el problema a corregirse. Una cosa que es importante, no es efectiva. ¿A qué se refiere con efectiva? Va a ser imposible, en este caso, que tengas un pH, vamos a tomar el ejemplo, que tengas un pH de 7.15 y solamente por la respiración corregirte, ¿sí? O sea, que te pases, que hiperventiles y solamente por hiperventilar corregir de 7.15 a 7.35.
Eso va a ser imposible hacerlo solamente con el efecto de la respiración. Necesitaremos un mecanismo o una terapia que sea más efectiva. Entonces, las compensaciones respiratorias son rápidas, pero son poco efectivas en corregir el estado de pH. A diferencia de lo que sucede en las compensaciones metabólicas. Las compensaciones metabólicas son lentas, tardan más de 24 horas en corregirse, o en llevarse a cabo, mejor dicho, tardan más de 24 horas en llevarse a cabo, pero son altamente efectivas, es decir, pueden hacer que el pH, ahí sí, se modifique a un valor normal. Y eso les voy a poner ahorita un ejemplo, un par de ejemplos a continuación. Entonces, tenemos como diagnóstico acidosis respiratoria. Y el paso 3 de la interpretación, pues será ver cómo se relaciona el valor de pH con bicarbonato, perdón, con el valor de pH. En este caso, les puse signos de interrogación. ¿Cómo esperarían para decir que está haciendo un trabajo de compensación el bicarbonato? ¿Cómo esperan encontrarlo? Aumentado. El valor de pH para que Aumentado. esté compensando tendría que estar aumentado. Si lo encontramos normal o disminuido, hay que pensar que tiene un segundo trastorno este paciente que hace que el bicarbonato no se eleve. Entonces, la compensación va a ser de tipo metabólica y para decir que está compensado, pues el pH va a ser normal. Ojo, no se confundan. La compensación la va a dar el bicarbonato, pero para decir que está compensado un equilibrio ácido-base, el pH tiene que ser normal. ¿Sí lo entendieron? Otra vez va de nuevo. La compensación la va a dar el sistema, en este caso el sistema renal, a través del bicarbonato. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Aumentando la producción de bicarbonatos. Entonces vamos a tener que el bicarbonato en un estado de acidosis respiratoria va a tender a estar elevado. Pero ¿cómo vamos a decir que ya está compensado? La compensación va a estar a expensas del pH. Son dos cosas que suelen confundir. ¿Cuál va a ser el órgano que va a dar la respuesta? El que es al contrario de la afección primaria. Si es acidosis respiratoria, la compensación primaria, el trastorno primario es respiratorio. ¿Quién va a compensar lo respiratorio? Pues lo metabólico. ¿Cómo vamos a saber si está compensado? Con un valor de pH normal. En vida real, vamos a ver más adelante dos tipos de trastornos, acidosis aguda y acidosis crónica. La acidosis respiratoria en estado agudo es bien difícil que el bicarbonato lo llegue a compensar, porque estamos hablando que es un mecanismo compensador tardío que le lleva más de 24 horas en hacerlo. Entonces, en estado agudo, esto la verdad pocas veces sucede. Cuando vemos CO2 elevado con bicarbonato, CO2 hablando de elevado que está arriba de 60, de 50, vemos valores de bicarbonato muy altos, de 40, por ejemplo, y pH normal. Me tocaba atender, ya falleció, un paciente que me llegaba aquí a la consulta con CO2 de 90. Imagínense, 90, si con 50, 55 ya tenemos severos trastornos clínicos. Ahora yo nunca entendía cómo este paciente lograba llegar caminando a la consulta con CO2 de 90. Veía su gasometría y tenía pH normal. ¿Y el bicarbonato cómo estaría en ese caso? Elevado. Bastante elevado, bastante, no solamente elevado, estaba bastante elevado. Entonces, el mecanismo compensador, cuando vemos esos estados de pH normal con mucha elevación de CO2, inmediatamente eso hace pensar que es un trastorno de tipo crónico. Y eso lo vamos a comprobar ahorita con unas fórmulas.
Pero ya solamente ver pH normal con CO2 elevado y bicarbonato elevado, dices, este es un paciente respiratorio crónico. El segundo estado es un estado no compensado, pero si te fijas o si se fijan, el valor del bicarbonato está aumentado. Esto es el estado más real. Esto es el estado más real o sucede más en vida real. pH ácido con bicarbonato elevado. Y esto cuando apenas está en vías de compensación, pH normal y bicarbonato mayor a 24. Eso también lo podemos encontrar en los trastornos de tipo respiratorio. Y la diferencia entre uno y otro radica en el tiempo de evolución. En este caso, en el estado no compensado, porque en ambas situaciones el pH sigue siendo ácido, lo que te va a dar la diferencia es el bicarbonato. En el estado no compensado, tú puedes pensar o suponer, si llegas a recibir una gasometría con bicarbonato normal, puedes llegar a pensar dos cosas, que es verdaderamente agudo, que ese trastorno tiene apenas 24 horas, porque no le ha dado tiempo al organismo de formar bicarbonato, o la otra es que tiene un problema secundario renal y por lo tanto su tasa de formación de bicarbonato pues es muy lenta y entonces por eso lo encuentras normal. Y el segundo, el que dice parcial o en vías de compensación, cuando ya es mayor a 24, quiere decir que pues tiene más de 24 horas de evolución. Entonces, fíjense como una pequeña numeralia, así datos muy chiquititos. Cuando ves una gasometría, una tirita ahí de gases arteriales, coloquialmente ustedes no lo conocieron, pero siempre hacía el ejemplo con el maestro Molerés. Si lo ubican al maestro, lo llegaron a conocer, un cardiólogo muy connotado, un gran maestro de la facultad. Entonces, para los que lo conocieron sabrán el tipo de personaje que era, pero yo les decía que ha de estar Dios a la derecha del doctor Molerés, no como normalmente decimos, que el Hijo de Dios está a la derecha. Ya el doctor Molerés ya lo bajó, el doctor Molerés está arriba y Dios está a un lado, porque verdaderamente era un tipo extremadamente brillante y con un trazo de electro te podría decir cuántas palpitaciones le había dado por un enamoramiento en la primaria, un enamoramiento en la secundaria, cuántas novias había tenido, cuántos fracasos amorosos. Entonces, con un trazo de electrocardiograma del maestro Molerés podía saber todo ese tipo de información. Algo así pasa con la gasometría. O sea, hay gente que en una gasometría solamente va a poder distinguir el pH y poder decir acidemia o acidosis, y va a haber tipos de verdad, de manera muy brillante, que te van a poder decir, pues este trastorno lleva 16 horas con 4 minutos y le empezó cuando estaba tomando una taza de café a las 8:50 de la mañana, y tiene además 17 años con diabetes y 20 con hipertensión. Así de exagerado. Pero bueno, o sea, una gasometría sí les puede dar tantísima información, y para otros puede ser solamente una situación muy, muy sencilla. Segundo ejemplo, empecé con uno de los más frecuentes. Vámonos con uno que puede resultar quizás no tan frecuente en relación a... Déjenme ver cuál es. No, este es bastante... Empecé con los dos más frecuentes. Ok. Entonces, si tenemos un pH de 7.20, las dos posibilidades van a ser respiratoria o metabólica. Y de nueva cuenta, para que sea respiratorio, ¿cómo estará el CO2? Aumentado. Aumentado. Y para que sea metabólica, Disminuido el bicarbonato. disminuido, ¿no? Ok. Paso 2 para la interpretación. ¿Cuál será? El nivel de CO2, y en este caso está de 40. Dice la literatura, ¿cómo se relaciona el nivel de CO2 con el valor de pH? En este caso, ¿sí nos sirve para dar un diagnóstico? ¿Nos sirve o no nos sirve?
No, nada. Está No, normal. está normal. Está Está normal. normal. 35, 45. Entonces, ¿está normal? ¿Me sirve o no me sirve para dar un diagnóstico? Edwin, No. ¿me sirve o no me sirve? No. Edwin Alexis Roblero, ¿me sirve o no me sirve? Pues, no. Sí me sirve. ¿Por qué dices que no? Sí me sirve. ¿Por qué me sirve? Porque estoy descartando que no sea de tipo respiratorio. Y si no es respiratorio, ¿qué va a ser? Metabólico. Metabólica. O sea, sí me sirve definitivamente. O sea, el hecho de que esté normal me va a dar la pauta a pensar que este valor de pH, lo que va a ser imposible es que tengamos bicarbonato, CO2 normal y bicarbonato normal. Ese estado es imposible, teniendo un pH de 7.2. Algo me está alterando ese valor de CO2. O sea, ese valor de pH, perdón, ese valor de pH de 7.2 tiene que ser secundario a una situación respiratoria o una situación metabólica. Y en este caso tenemos 40 de respiratorio. No hay respiratorio. Entonces nos vamos al tercer punto, que es el bicarbonato. Y el bicarbonato está disminuido. Y entonces su diagnóstico, sin que avancemos más, ¿cuál será? Acidosis metabólica. Metabólica. No compensa. Ahorita, tranquila, ya siempre vamos un poco más adelante. Primero vamos al diagnóstico. Acidosis de tipo metabólica. Ahora nos vamos a ir a la parte de compensación. Entonces, la compensación se va a llevar a cabo por el aparato respiratorio. En vida real, digo, esto es un ejemplo académico, en vida real, aquí, cuando yo veo un CO2 de 40, con un pH de 7.2, yo, o sea, si me tocara verlo, diría, oye, respiratorio, ¿a qué horas empiezas a actuar? ¿Ya te quedaste dormido? Pareces los de la Pablo. Se duermen en la clase, los de la UNACH están súper despiertos, poniendo atención. Porque con un valor de pH de 7.2, con un valor de 7.2 y bicarbonato de 13, ¿cómo va a estar ese paciente en urgencias? ¿Qué tipo de respiración? De Kussmaul. Ese paciente va a tener respiración de Kussmaul, así es. O sea, ese paciente va a tener respiración de Kussmaul. Ahora, lo que yo les decía, una gasometría nos va a dar información de manera impresionante. Si este paciente con estos valores me llega a sala de urgencias, me preocuparía más que si tuviera Kussmaul. ¿Por qué? ¿Por qué me preocuparía más? Yo lo esperaría encontrarlo con Kussmaul. Pero ya tiene 7.40. ¿Por qué me preocuparía más? No hay compensación. Seguramente este paciente estuvo con Kussmaul hiperventilando, pero ya se cansó. Sí. Hiperventilen por horas. ¿Qué va a pasar? Se fatigan. Sí. Hay fatiga respiratoria. Y entonces ese paciente ya está cansado, sigue con acidosis y entonces ya tiene fatiga respiratoria y lejos de estar con un estado de compensación, ya se fatigó y va a caer ahora en un estado de acidosis mixta. Si lo dejas evolucionar un par de horas, seguramente ya lo vas a encontrar con 50 de CO2. Y entonces quiere decir que ese paciente ya venció sus estados de compensación y ahora ya está cansado y está seguramente ya a caer en insuficiencia respiratoria condicionada por acidosis metabólica. Entonces es lo que les digo. O sea, una gasometría puede ser una tira de papel llena de números, pero
un intensivista dándoles información de una gasometría puede darles un mundo y decirles, este paciente hay que intubarlo porque ya se fatigó. Y tú quedas viendo el papelito y dices, ¿cómo? ¿Dónde dice eso? ¿Por qué? Porque ya lo analizó. O sea, con ver ese valor de CO2, que aquí definitivamente lo que impacta es una acidosis metabólica, 13 de bicarbonato con 7 de pH, 7.2, esa es acidosis metabólica. Pero que venga alguien más brillante que tú y te diga, hay que intubarlo porque ya se cansó, dices, bueno, ¿y dónde lo vio? ¿Cómo lo sabe? Porque se fijó en el componente respiratorio, que no hace juego. Lo que hace juego en un trastorno de este tipo es esto, recibirlo con, ahí está, este sería el estado parcialmente o en vías de compensación. pH ácido con un CO2 de menos de 35. Este sería el estado principal en las acidosis de tipo metabólico. ¿Y por qué sería principal? Porque les digo, cuando vimos mecanismos de disnea, al tener un mecanismo de pH regulado o sensado a nivel del centro respiratorio, lo principal va a ser hiperventilación. Pero si tu paciente lo encuentras en un estado no compensado, es decir, como lo tenemos en la gasometría, con pH ácido y CO2 normal, aguas, ese paciente ya pasó la compensación inicial respiratoria, se fatigó y ahora está en un estado de fatiga muscular y entonces por eso está teniendo acidosis ya prácticamente casi tirándole en un par de minutos a una acidosis mixta, porque el CO2 está normal y si lo dejas evolucionar un par de minutos u horas, seguramente va a ser acidosis mixta, es decir, metabólica más respiratoria. Y lo que nunca va a ocurrir, aquí con esto vamos a cerrar el último minuto de clase, es imposible llevar el pH a un estado normal solamente con la compensación respiratoria. Por más que hiperventilemos, jamás vamos a lograr bajar tanto, aunque lo bajemos y lleguemos a 10 o 12 de CO2, no vamos a corregir el pH. Si encontramos esto, algo está mal, el gasómetro está descalibrado, la muestra no se transportó adecuadamente, pero nunca vamos a encontrar una compensación respiratoria a una acidosis metabólica, jamás. Las acidosis metabólicas requieren un trastorno primario de compensación, ya sea adición de bicarbonato, reposición hídrica o terapia de hemodiálisis, pero nunca lo respiratorio va a ser tan efectivo para compensar. ¿Es un mecanismo altamente efectivo? Sí, pero nunca como para llevarlos a la normalidad. Entonces, el escenario de compensación más real es este, parcial o en vías de compensación, con el pH ácido y el CO2 de 35. Cuando vemos un estado no compensado, aguas, me preocuparía mucho encontrar un CO2 normal, porque lo que quiere decir es que el paciente ya se fatigó, y si encontramos un estado compensado, sospechen de que algo no está funcionando bien, su gasómetro o la muestra fue tomada inadecuadamente, se manejó inadecuadamente. Entonces, hasta aquí vamos a dejarla por el día de hoy. Cerramos con el ejemplo número 2, que por muchos son los 2 escenarios más frecuentes. Los otros 3 y 4 son escenarios rápidos. Y lo importante es un pequeño taller gasométrico que tengo preparado con esta plática. Entonces, seguramente mañana miércoles cerramos gases arteriales y nos veríamos entonces para el día de mañana. Sigan echando ganas, que cada día falta menos para verlos en séptimo semestre. Algunos en sexto, pero la mayoría en séptimo. Ay, qué